Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, jueves 25 de junio, continuando con la celebración de la Semana de la Psicología, la Asociación de Estudiantes de Psicología, en trabajo en conjunto con la Facultad de Psicología, le presentamos la videoconferencia que lleva por título Agorafobia y Misofobia, dictada por el psicólogo Ricardo Turner. El objetivo de esta videoconferencia es proporcionar una visión más amplia sobre cómo la pandemia puede estar afectando distintos tipos de patología, como agorafobia, que es el temor obsesivo a los espacios abiertos o descubiertos que pueden contribuir a una enfermedad, y la misofobia, que no es más que el miedo a la sociedad. Para hablarles sobre este tema o ampliarnos un poco más, nos acompaña el psicólogo Ricardo Turner, quien es licenciado en Psicología en la Universidad de Panamá. También cuenta con una maestría en Psicología Clínica de la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en Docencia Superior. Tiene una formación en Terapia Cognitivo-Conductual. Es hipnoterapeuta, formado en la quinta promoción del Diplomado de la Asociación Panameña de Hipnosis Terapéutica y actualmente es estudiante del doctorado de la Psicología Clínica de la Universidad Santa María la Antigua. Dentro de los cargos ocupados por el psicólogo Ricardo Turner están psicólogo de la Clínica Psicológica de la Universidad de Panamá, director general de admisión de la Universidad de Panamá, presidente del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Buenas tardes, psicólogo Ricardo Turner, la palabra es toda suya. Disculpa, Ricardo, se escucha un poco bajo. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan mejor ahora? Se escucha como un ruido de fondo y se escucha un poco bajo también. Disculpa, Ricardo, todavía se escucha bastante bajo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí se escucha un poco mejor, sí. Ok, bien. Sí, el propósito de la conferencia es quizás mostrar un poco más sobre este tipo de problemas que las personas están enfrentando y quizás con la pandemia se han agudizado y al final queda la pregunta si la situación actual va a ser una especie de caldo de cultivo para lo que nosotros podemos afrontar a futuro. Ya se sabe que actualmente hay un grado de afectación psicológica porque nosotros no podemos desligar la parte psicológica de un problema de salud pública, no se puede desligar. Y segundo, es que post pandemia, es decir, digamos que el momento en que de alguna forma nosotros volvamos entre lo que podríamos llamar una nueva forma de vivir, esto no va a hacer una vuelta necesariamente feliz. Y no con esto quiero ser pesimista, sino que se sabe que esto va a traer secuelas a nivel psicológico. Ya se está pensando una serie de efectos post pandemia que tienen que ver con problemas del estado del ánimo, problemas de ansiedad y problemas que tienen que ver con diferentes estados psicológicos. Esto no necesariamente quiere decir que por causa de la pandemia actual es que va a causarse problemas psicológicos, pero va a haber secuelas psicológicas en gran parte de la población, ya que nosotros estamos ante un estresor sumamente grande. Y esto es, sabemos que los estresores son disparadores de problemas psicológicos que pueden darse a presente y a futuro. Les voy presentando lo que implican las dos figuras que vamos a estar viendo, que es la de agorafobia y misofobia. Tanto la agorafobia como la misofobia pueden verse primero como fobias específicas, pero también pueden verse como parte de cuadros mayores. Esto es
algo que vamos a ir viendo con detenimiento. Primeramente, una fobia es un miedo intenso y persistente ante una situación. Eso en el contexto de fobia específica. Y la fobia es, como decir, el esquema emblemático de los trastornos de ansiedad y trastornos asociados. Si tú quieres entender un trastorno de ansiedad, el que sea, entiéndelo como una fobia. Entonces tenemos las fobias específicas, que son, como ya se señaló, miedo intenso y persistente ante una situación, un objeto, animales u otro tipo de situaciones. Este miedo puede activarse ante un objeto o situación presente o no. Esto es algo que es muy interesante. El objeto no tiene que estar presente para que se dé la respuesta de miedo. En muchos casos, sujetos tienden a anticiparse ante la presencia del objeto o de las situaciones, y el miedo en ocasiones se refiere incluso a llegar al control, a exponerse a lo temido. Es decir, la gente termina teniendo miedo a tener miedo. Y esto se ve en casi toda la fobia y los trastornos de ansiedad. Otra cosa que caracteriza a los trastornos de ansiedad es la evitación. Para que haya una fobia no solo tiene que haber el miedo o la repulsión o rechazo, tiene que haber una conducta evitativa, que es la que mantiene y de hecho es la que genera el efecto fóbico. Si yo tengo miedo a algo, simplemente le tengo miedo. Si yo tengo miedo a algo y comienzo a evitarlo, y comienzo a hacer toda una serie de estrategias para evitar, para no sentir este miedo, ya estamos en presencia realmente de una fobia. Eso es lo que sería, por ejemplo, la diferencia de una fobia y sentir simplemente miedo. Desde un punto de vista, digamos, puramente de la ansiedad, todos nosotros tenemos algo que se acerca a una fobia o a muchas fobias. Es decir, la gente puede tener repulsión, miedo, disgusto, rechazo a alguna situación específica o algo en específico, pero no necesariamente desarrollamos una fobia como cuadro. Y esto es importante saberlo. Una cosa es tenerle miedo a algo, otra cosa es desarrollar una fobia. El miedo no es suficiente, tiene que venir acompañado de esta conducta evitativa. La gente que tiene fobia intenta evitar aquello que le genera temor. Y esto va a generar una serie de respuestas a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Fisiológicamente, por ejemplo, está todo lo que es taquicardia, sudoración, sensación de ahogo o falta de aire. Interesante que muchas de estas sensaciones físicas pudieran parecerse inclusive a síntomas de COVID, por ejemplo, sobre todo la falta de aire. Una de las primeras advertencias que se dio es que probablemente la gente que sufría trastorno de ansiedad pudieran malinterpretar sus síntomas físicos como la presencia de la enfermedad, y se ha alertado mucho a la población en este aspecto. Y también están aspectos psicológicos como experimentar pánico o miedo muy intenso, y también la percepción de la pérdida de control. Sobre todo la idea es que no voy a poder controlar, no voy a poder tolerar, no voy a poder manejar esto que me está pasando. Esto es algo que es común en muchos trastornos, sobre todo de la ansiedad, ya que la gente se percibe como incapaz de poder tolerar el malestar. La agorafobia principalmente es el miedo a lugares públicos. No necesariamente tienen que ser espacios abiertos, pueden ser lugares públicos, pueden ser abiertos o espacios donde se considere difícil escapar. Pongo un ejemplo, una sala de cine es un espacio público, es cerrado, pero las personas pueden sentir agorafobia en la sala de cine. Un bus o transporte público, la gente puede tener agorafobia, es decir, uno dirá, bueno, eso se parece más a claustrofobia, no necesariamente. Tiene que ver cómo la persona percibe la situación, no la situación en sí. Ya la percepción de que voy a estar en una situación donde no puedo obtener ayuda, estoy rodeado de gente, la gente no va a responder, o no sé cómo manejarme en esta multitud, es lo que realmente caracteriza la agorafobia. Entonces la gente a la larga comienza a evitar espacios públicos, comienza a evitar espacios abiertos, o comienza a evitar salir de su casa. Entonces la gente comienza a restringirse en sus propios hogares. La misofobia o germofobia, también se le conoce, es un miedo a los gérmenes, a la contaminación o la suciedad, y suele ir acompañado de un continuo y compulsivo lavado de manos. Uno dirá, bueno, ahora todo el mundo tiene misofobia. No necesariamente, porque hay que diferenciar, por ejemplo, una conducta plenamente funcional, como es el caso de una medida sanitaria, en el caso del COVID, con la misofobia. Ya esto vamos a verlo en detalle más adelante. Pero aquí una clave para diferenciar es que las fobias
no necesariamente son conductas funcionales en el contexto. No necesariamente lo son. Otras cosas que parecieran fóbicas pueden ser perfectamente funcionales. Ejemplo, huir de un perro que me quiera morder o intentar de repente salir de un lugar puede ser peligroso, es una conducta funcional. No necesariamente estoy teniendo una fobia. Si yo comienzo a evitar acercarme a perros por temor a que me muerdan, pero no ha pasado nada de esto y no hay riesgo de esto, aquí puede haber un cuadro fóbico. Ese es quizás un aspecto a diferenciar, la función de la conducta. Aquí pueden ver un cuadro amplio, por ejemplo, de lo que es la agorafobia. Esto fue hecho por la Organización Mundial de la Salud y ha sido transmitido a través de diversas redes. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que consiste en miedo muy intenso a los lugares donde no se puede recibir ayuda por temor a sufrir una crisis de pánico. Usualmente la agorafobia, como les dije, puede estar como una fobia específica, pero usualmente está el cuadro del trastorno de angustia o trastorno de pánico. Una cosa es el trastorno de pánico y otra cosa es tener ataques de pánico. Técnicamente toda persona con problemas de ansiedad u otros trastornos puede tener ataques de pánico. Cuando estos se vuelven recurrentes y se vuelven un patrón en donde la persona comienza a interpretar los síntomas de la ansiedad como peligrosos, eso se le conoce como trastorno de pánico o trastorno de angustia. Y usualmente viene acompañado por agorafobia, es decir, la persona tiene miedo que le dé una crisis de ansiedad en los lugares públicos, por eso comienza a evitarlo. Entonces hablamos de trastorno de pánico con agorafobia, aunque se da la agorafobia también sola. Personas que eviten lugares públicos por temor. También esto puede darse, por ejemplo, en el estrés postraumático. Personas que hayan sido, por ejemplo, asaltadas o hayan sido víctimas, por ejemplo, de un accidente muy serio o hayan sido víctimas de un atentado que se haya dado en lugar público y por ende comienzan a tener miedo a salir. Esto también puede darse en el cuadro de estrés postraumático. Puede darse, como les dije, solo a la agorafobia o como parte de un cuadro mayor. Usualmente las causas de la agorafobia tienen un componente psicológico muy fuerte. Se ve que en promedio la gente entre 20 y 40 años es quienes más sufren la agorafobia. Esto no quiere decir que no ocurra también en personas mayores. Se ve más en mujeres que en hombres, y aquí hay una cosa interesante. No necesariamente las mujeres sufren más la agorafobia, parece que lo reportan más. En el caso de los hombres quizás no reporten tanto la agorafobia, así como otro tipo de trastornos. Esto es algo que requiere mucho más estudio, pero se cree que ambos sexos padecen los trastornos por igual, por lo menos del espectro emocional, lo que es ansiedad y depresión, pero las mujeres, por cultura y por, digamos, aprendizaje, reportan los problemas a nivel emocional más que los hombres. Algunos otros problemas a nivel conductual sí se sabe que hay diferencia entre los sexos. Por ejemplo, problemas de neurodesarrollo, como autismo, déficit atencional y demás, son más comunes en hombres que en mujeres. Usualmente las sensaciones son taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, problemas estomacales o la sensación de querer orinar o ir a evacuar. Está el miedo a hacer el ridículo, a vivir una crisis, miedo al miedo, a desmayarse, es uno de los miedos más comunes, a sufrir un infarto, perder el control o perder la razón. Usualmente la gente que desarrolla agorafobia, la agorafobia puede volverse un trastorno crónico, es decir, la gente puede vivir años con agorafobia. Primero, al evitar las situaciones temidas, van a comenzar a restringirse en su funcionamiento y en su autonomía. Y lo otro es que van a hacerse muy dependientes. Usualmente la gente con agorafobia deja de trabajar, deja de ser productiva y usualmente se vuelven dependientes de familiares, de la pareja y demás. Esto es, como decir, el cuadro este es el resumen de lo que sería la agorafobia, pero vamos a ver en detalle algunas cosas que son bastante interesantes del cuadro. La agorafobia comienza normalmente con reacciones de pánico que aparecen de repente. Usualmente la gente cuando tiene ataques de pánico es una respuesta muy súbita. Esto no quiere decir que los ataques de pánico ocurren de repente. Se rompe la frontera o el nivel de tolerancia al estrés o a la ansiedad. Probablemente la persona ha estado teniendo una serie de síntomas de ansiedad y estos síntomas de ansiedad han permanecido por mucho tiempo y la persona ya rompió el nivel de tolerancia. Entonces es cuando aparece la crisis de pánico. Las reacciones de pánico es lo más probable que ocurran cuando la persona está sola o lejos de casa. Ahí tiende a dispararse la ansiedad.
La persona tiende a asociar estas reacciones de miedo en lugares concretos donde esto ocurrió. Es decir, asocian el ataque de pánico con estar fuera de casa o lejos de casa. Y este condicionamiento lo lleva a evitar esos lugares y se convierte en una costumbre. Casi todos los trastornos de ansiedad pueden ser explicados primeramente en su génesis por un condicionamiento clásico, el condicionamiento pavloviano. Es decir, hay una reacción física a la ansiedad, esta reacción se asocia a lugares o se asocia a otro tipo de sensaciones y una vez hecha esa asociación ya se puede repetir condicionadamente. Ahora, el mantenimiento de la ansiedad, del trastorno de la ansiedad, del cuadro de ansiedad, se explica muy bien por un condicionamiento operante. Se produce lo que se conoce un reforzamiento negativo. Al yo evitar los lugares o evitar que se den ciertas sensaciones ya condicionadas, yo siento alivio. Entonces lo que hace es refuerza el patrón de evitación, lo cual mantiene la ansiedad, porque entre más evite, estoy más sensible a la ansiedad. Esta explicación, que es de corte más conductual, es quizás la mejor explicación que tenemos para los trastornos de ansiedad. Ahora, acompañado de toda una serie de eventos privados. Eventos privados, entiéndase, pensamientos, emociones, sentimientos que están dentro de este cuadro, que lo que hacen es darle como más fuerza al cuadro de ansiedad ya existente. Esta idea que está en mi mente es que si yo me voy de la casa o salgo fuera de casa, algo malo me va a pasar, o esto me va a pasar ahí y voy a quedar mal. Este pensamiento que se da crea una regla, conoce conducta verbal, y lo que hace es que la persona es que sigue esa regla verbal. Si esto me va a pasar, ¿cuál es la mejor opción? Evitarlo. Y el cuadro vuelve a producirse. Entonces, vean que los factores cognitivos, los factores contextuales, los factores situacionales explican muy bien por qué se da esto. La mayoría de las personas agorafóbicas tienen miedo a perder el control sobre sus propias reacciones y que el miedo les provoca un ataque de pánico. Usualmente las personas no quieren experimentar la sensación de ansiedad. Obviamente la sensación de ansiedad es muy desagradable. Y es bastante común, ya que los trastornos de ansiedad son de los más comunes vistos en clínica. Es decir, que una persona en cada 1000 lo está padeciendo. Ya vimos que usualmente se ve más frecuente en mujeres que en hombres. Los principales síntomas físicos de la agorafobia tenemos la aceleración cardíaca, la sudoración, molestia o dolor torácico. Esto usualmente la gente lo asocia a problemas cardíacos. Entonces la gente comienza a tener estos pensamientos: me voy a morir, me va a dar un ataque cardíaco, me va a dar algo. Usualmente estos pensamientos lo que hacen es disparar más la respuesta de ansiedad. Temblores, asfixia, mareo, desmayo, náuseas u otro malestar estomacal. Usualmente la gente con agorafobia no se desmaya. Usualmente lo que les pasa es que tienen la sensación que se van a desmayar. Es en la fobia a la sangre realmente donde hemos visto respuesta de desmayo, y eso tiene un componente fisiológico por una respuesta vasovagal. Es decir, se baja la presión por la respuesta vasovagal y la gente puede desmayarse, pero rara vez, no es que no pueda ocurrir, pero rara vez por agorafobia o por pánico la gente se desmaya. La gente tiene la sensación que se va a desmayar, y usualmente esta sensación o la idea que se van a desmayar y que no la van a poder ayudar, la idea que esto va a ser terrible y que van a hacer el ridículo y todo esto, es algo que también aumenta el nivel de ansiedad y hace que la gente evite más. Los síntomas ya propiamente dichos, está el miedo a quedarse solo, porque obviamente la gente se ve desamparada o indefensa. El miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil. Ejemplo, si estoy en un bus en movimiento, salir del bus en movimiento es muy difícil. Si estoy en un conglomerado de gente, la salida es mucho más difícil. Miedo a perder el control en un lugar público, ejemplo, un mall, un mercado, un supermercado, dependencia a otros. Usualmente alguien tiene que ser como el salvavidas o el guardaespaldas o la persona de rescate. Usualmente estas personas funcionan como medidas de reaseguro. El sentimiento de separación o distanciamiento de los demás, sentimientos de desesperanza. Esto añade un gran problema, porque si hay desesperanza, la gente puede comenzar a tener problemas de estado de ánimo. De hecho, los problemas de ansiedad son comórbidos con problemas de ánimo y otro tipo de problemas. Es raro ver un cuadro de ansiedad puro, solo y aislado de otro tipo de problemas a nivel emocional. Es muy raro. Usualmente solamente se ve en fobias muy, muy específicas, pero cuadros de este tipo vienen acompañados de otro tipo de problemas o pueden desarrollar otro tipo de problemas. Sensación de que el cuerpo es irreal. Estas sensaciones muchas veces se dan las sensaciones físicas. El ambiente es irreal. Temperamento o agitación inusual. Permanecer en casa por periodos prolongados.
usualmente la gente se queda en casa y no quiere salir. Obviamente ahora mismo nosotros estamos en una situación de cuarentena y esta es una medida sanitaria. Yo recuerdo que cuando comenzó a abrirse la posibilidad que la gente fuera saliendo, y hay gente que le tocó salir, mucha gente decía que no querían salir por temor a que algo malo ocurriera. Esto se entiende dentro del contexto actual de la pandemia, pero si esto persiste y existe esta ansiedad acusada, bueno, habría que observar un poquito si realmente este aspecto de aislamiento, de estar en casa de manera muy prolongada, pudo añadir al desarrollo de un problema que de repente comenzó a gestarse. La agorafobia, como todo trastorno, y en especial los trastornos de ansiedad, tiene un alto costo al no tratarse, es decir, tiene un precio si no se trata. Se sabe que en nuestros países de Latinoamérica, solo un porcentaje de la gente que sufre trastorno de ansiedad tiene un tratamiento efectivo. Es decir, 2 de cada 10 pacientes que sufren de ansiedad son los que reciben tratamiento efectivo. Es decir, una terapia efectiva o la medicación correcta para esos casos, lo cual nos está diciendo que hay un gran problema en el sector salud, porque si los trastornos de ansiedad son los más frecuentes y solamente 2 de cada 10 pacientes están recibiendo el tratamiento efectivo, algo malo está pasando ahí. Es decir, 8 pacientes no están recibiendo ayuda. Y vemos los costos. Primero, esto no solo ocasiona costos para la persona, sino también para los familiares y la comunidad. La gente vive con constante miedo. La gente piensa que quedar en su casa van a estar seguros, pero ese reaseguro lo único que hace es perpetuar el miedo. Es decir, el hecho de que vivan confinados no los hace estar mejor. De hecho, viven con más temor. Soledad, la gente tiende a aislarse socialmente. Cuando comenzó a usarse el término aislamiento social, de una vez comenzó a decirse, no, el término correcto es distanciamiento físico. No queremos que haya aislamiento social. De hecho, no es bueno que haya aislamiento social. Y la gente que tiene agorafobia experimenta un sentimiento de soledad muy grande y esto puede traer, como ya se dijo, problemas del estado de ánimo. El otro es vergüenza. Y la vergüenza puede ser un factor que evita que la gente busque tratamiento efectivo. Mucha gente que ha pasado 10 años, 12 años confinados en casa previos a la cuarentena, es decir, ellos mismos o ellas mismas se habían encerrado en casa por temor a salir, se sentían muy avergonzados. ¿Cómo van a pensar que soy una especie de miedoso o una especie de miedosa? Y esta vergüenza evitaba que buscaran tratamiento efectivo. Y lo otro obviamente es la inhabilidad a trabajar. Ahora, por ejemplo, se ha habilitado el teletrabajo, pero muy poca gente tenía esta posibilidad. Yo, si acaso, conocí 2 o 3 pacientes que desde su casa hacían trabajo, pero la mayoría eran personas que estaban desempleadas. Entonces vean que esto es un alto costo que no solo pesa sobre la persona, sino también sobre la comunidad, los familiares, el grupo cercano y indirectamente también nos vemos afectados las personas que de alguna forma nos relacionamos. Hay una teoría que sostiene que si yo me relaciono con una persona en mi círculo, por ejemplo, de amistades, y esa persona a su vez está relacionada con alguien que tiene algún tipo de sufrimiento, yo indirectamente estoy relacionado con esta persona. E indirectamente yo puedo estar influenciado positiva o negativamente por estas acciones. Es decir, nosotros no somos islas. La conexión humana hace efectos tanto positivos como negativos. Y una persona que está experimentando este tipo de problemas puede afectar a otros. Bueno, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer es buscar información veraz y realista del problema, conocer los conceptos básicos del trastorno, del mantenimiento de los síntomas y las opciones de tratamiento, es decir, lo que se conoce como psicoeducación. Hay muy buenas guías para pacientes en internet. Por ejemplo, este material que yo les estoy presentando es una guía que se hizo en España. Al final yo lo dejo en las referencias por cualquier cosa. Ustedes pueden descargarla y pueden utilizarla y es muy, muy útil, tanto para el terapeuta como el paciente. La terapia cognitivo-conductual y terapias asociadas, como la terapia de exposición, han demostrado ser tratamientos efectivos para el tratamiento de la agorafobia. De hecho, las mejores terapias que se han visto para los trastornos de ansiedad en general son las terapias cognitivo-conductuales y terapias asociadas. No es que otras no sirvan, pero el mayor nivel de efectividad se ha visto en ese tipo de terapias. Ahora, yo digo que es un poco redundante decir terapia de exposición porque la terapia cognitivo-conductual, el ingrediente activo es la exposición. Tiene otras cosas, pero el ingrediente activo de toda terapia para trastornos de ansiedad, incluyendo la agorafobia, es la exposición. Y es lo que se ha visto que es efectivo.
Y también es importante que la familia y los seres queridos tomen una parte activa y se involucren en la ayuda para romper el círculo vicioso. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos hacer también una inclusión en el tratamiento. Esto no quiere decir que necesariamente vamos a hacer terapia familiar, pero sí debemos hacer intervenciones con la familia para que ayuden a las personas, sobre todo porque las personas alrededor pueden ser un factor de mantenimiento, bien porque son las personas que dan el reaseguro, personas que ayudan a mantener la habitación o personas que funcionan como salvavidas. Entonces es muy importante que estas personas colaboren con el tratamiento. 10 reglas para afrontar el pánico. Primero, recuerden que las sensaciones de pánico no son más que una exageración de lo que siente el organismo frente al estrés. Es decir, no son peligrosas, simplemente son exageradas, son desagradables, son problemáticas, pero no son peligrosas. Estas sensaciones no son perjudiciales, no son peligrosas, aunque son desagradables. Bien, como se dijo, no va a suceder nada. De hecho, no sucede nada, simplemente tienes ansiedad. Deje de aumentar el pánico con pensamientos atemorizadores sobre lo que podría estar ocurriendo y sobre lo que pudiera ocurrir. Ahí es donde la terapia cognitiva trabaja muy efectivamente, cómo las personas pueden trabajar sus pensamientos. Fíjese lo que le está ocurriendo realmente a su cuerpo en ese momento y no lo que pudiera pasar. Okay. Por eso, traer la mente al presente. ¿Qué me está pasando ahora? No qué me va a pasar después. ¿Qué me está pasando ahora? Tengo esta sensación de palpitaciones, tengo esta sensación de que me falta el aire. Son sensaciones, no es un problema. Espere y deje tiempo para que el miedo se pase. No luche en contra ni huya de él, simplemente acéptelo. Las terapias contextuales, como la terapia de aceptación y compromiso, que son terapias que también trabajan con los mecanismos de exposición, han traído una herramienta muy útil, que es aprender a que la gente regule sus emociones a través de la aceptación. Y de hecho, en terapia cognitiva conductual también trabajamos eso. Realmente las terapias cognitivo-conductuales, las terapias conductuales y las terapias contextuales son formas diferentes de hacer lo mismo. Y por eso se han demostrado ser de repente efectivas. Y es por esto que están como las más indicadas para este tipo de cuadros. Observe cómo el miedo empieza a desaparecer por sí mismo cuando deja de tener los pensamientos atemorizadores. Inclusive no tienes que cambiar el contenido de los pensamientos, simplemente déjalos pasar y mira al dejarlos pasar qué sucede. Es lo que se conoce como difusión cognitiva, en su forma más simple. Noto los pensamientos, simplemente los noto y los dejo pasar. No me engancho a ellos. Recuerde que el objetivo de la práctica es aprender la manera de afrontar el miedo sin evitarlo. Esto es una oportunidad para progresar. Una cosa interesante, ni en terapia cognitiva conductual, ni en terapia conductual, ni en las terapias contextuales nosotros queremos quitar el miedo. Queremos que la gente aprenda a afrontarlo. Si el miedo se reduce, qué bueno, pero quiero que la persona afronte. De hecho, quiero que la gente sienta miedo, sienta ansiedad para que vea que no es peligroso. El miedo baja por sí solo. Yo lo que quiero es que la persona pueda afrontarlo. Piensa en el avance que ha conseguido hasta ahora, a pesar de todas las dificultades y en la satisfacción que se sentirá cuando lo consiga. Esto es importantísimo porque quiero que la persona se guíe por sus valores. En el contexto valores, no me refiero a los valores morales, me refiero a cosas que son importantes para la persona. Si la persona quiere ser nuevamente independiente y autónoma, y esto es muy importante para ella, eso es un valor. Y yo voy a explotar ese valor cada vez que la persona haga pequeños progresos. Lo voy a reforzar. Cuando comience a sentirse mejor, mira a su alrededor y empiece a planear qué va a hacer después. Ok, voy al supermercado, tuve estas sensaciones, me quedo quieto, dejo que pase. Ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Hay que comprar carne. Bueno, voy a comprar la carne. Eso es lo que esperamos que la gente haga. Cuando crea que ya puede continuar, comience de forma tranquila y relajada, evitando las prisas. Es decir, no querer apurarse, hacer las cosas a su tiempo y al propio ritmo. Esto es algo que constantemente trabajamos con los pacientes y este es, como decir, el esquema con el que comenzamos a hacer la terapia de exposición. Claramente también le damos a los pacientes algún tipo de ayuda, como son las tarjetas de afrontamiento, y ahí vienen mensajes como: las sensaciones son reacciones corporales normales, no son perjudiciales, no añadas pensamientos atemorizadores, fíjate lo que está sucediendo. Lo que vimos en las reglas se los damos por escrito cuando las personas tienen las crisis o como comienzan a sentir ansiedad, que saquen y que lean las tarjetas. Todo esto mismo que vimos en las reglas lo podemos plantear en tarjetas de manera muy corta, muy sencilla,
y que la gente siga adelante. La gente puede tener 2 o 3 tarjetas de afrontamiento que le pueden servir para las crisis de pánico o para las crisis de ansiedad. Importante prever que el miedo, sentir algo de miedo, así que hay que provocar miedo de vez en cuando y afrontarlo. Esto es lo que, la esencia de la exposición. Vamos a crear una experiencia donde vas a sentir ansiedad y vamos a ver cómo lo afrontas. Intentar permanecer en o cerca del lugar después que comenzó el miedo, descansa en algún lugar, espere que se pare y después seguimos. Retroceder despacio a una distancia si se hace falta, pero sin precipitarse. Que la gente recuerde las 10 reglas para enfrentarse al pánico, por eso es importante que las lleve escritas. Cuando el miedo disminuya, continúe la práctica si es posible. Si la ansiedad vuelve, si tiene la necesidad de volver a casa, por ejemplo, antes que el miedo desaparezca, intente regresar lo antes posible, y algunas recaídas son inevitables, preverlas y no rendirse. La gente puede tener recaídas, y de hecho se espera que haya recaídas. Por eso parte del tratamiento es prevenir las recaídas. Eso es lo que vimos en términos generales con la agorafobia. ¿Qué hay con la misofobia? La misofobia, el miedo a la suciedad, igual lo podemos ver como una fobia específica. En este caso es el miedo a la suciedad, o más concretamente el miedo a contaminarse con gérmenes o con agentes contaminantes. También está el hecho que la gente pueda contaminarse con agentes tóxicos. Según la OMS o la Asociación Psiquiátrica Americana, se encuentra dentro de las fobias específicas y puede llegar a ser incapacitante y puede producir aislamiento social, ya que la suciedad está siempre presente y es muy difícil de evitar. Si sales a la calle, vas a encontrar suciedad. Se conoce también como germofobia o rupofobia, bacterofobia o verminofobia. Son conceptos más específicos, pero todos relacionados con el miedo a contaminarse con gérmenes. Como se ha dicho, consiste en un miedo irracional a la suciedad, a la contaminación o a los gérmenes, igual que todas las fobias. El objeto o situación fóbica casi siempre provoca miedo y una ansiedad muy intensa, y obviamente la evitación. Estas situaciones se evitan, se resisten con mucha ansiedad. El trastorno causa malestar significativo, provoca un deterioro en áreas importantes de funcionamiento, laboral, social. Junto con la ansiedad y el estrés que pueden acompañar la misofobia y otros síntomas. Muchas manifestaciones del trastorno son comunes en distintas fobias: sudoración, náuseas, vómitos, palpitaciones y ataques de pánico. Otras manifestaciones a nivel más conductual está, por ejemplo, lavarse constante y concienzudamente las manos y la cara, desinfectar los espacios que se tenga al sentarse, al tocar, evitar contacto con objetos que pasan por muchas manos o están en espacios públicos, limpiar o desinfectar la casa de manera exagerada, evitar comer fuera de casa, usar baños públicos y permanecer en espacios muy concurridos, usar mascarilla y guantes en lugares o situaciones en las que normalmente no sería necesario, evitar contacto cercano con ciertas personas, pudiendo llegar al aislamiento total en casos graves. Básicamente este es el cuadro de la nueva normalidad, pero no necesariamente es que la gente va a tener misofobia. Tirar la ropa después de haber estado en determinados ambientes, eso como fobia, pero se sabe que la misofobia también puede ser parte de un cuadro mayor, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es un conjunto de trastornos. Antes era un trastorno de ansiedad, pero es un trastorno aparte. De hecho, hay muchos tipos y subtipos de trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, la acumulación, la tricotilomanía, la onicofagia, el morderse las uñas, comerse las uñas. El trastorno dismórfico corporal son trastornos TOC, es decir, son trastornos obsesivos compulsivos. Y tienen básicamente una serie de componentes. Primero están las obsesiones. Las obsesiones no son simples pensamientos que la gente le mete mucha cabeza. Las obsesiones son pensamientos recurrentes e intrusivos, es decir, la persona no quiere tenerlos. Y usualmente generan mucho malestar y mucha ansiedad. Y también vienen acompañados de rituales conductuales o cognitivos. Hay muchos rituales cognitivos, es decir, de pensamiento, que utilizan las personas para anular la ansiedad. Y se produce este círculo vicioso entre la obsesión y la compulsión. Existen diferentes tipos de TOC y cada uno se manifiesta por sus diferentes, digamos, componentes clínicos. En el caso de darse la fobia con contaminación junto a síntomas de TOC de limpieza,
prevalece el TOC. Es decir, la persona si tiene estas ideas intrusivas y estos rituales compulsivos y esta forma típica de pensar del TOC, no es que tienes TOC y misofobia, no, tienes un TOC específico de contaminación, ¿ya? Si por otro lado se presenta el miedo a la suciedad con todas las técnicas, con todas las formas de evitación, sin estar asociado a obsesiones o compulsiones, solo se diagnostica la fobia específica. Esto es para una forma de diferenciar uno del otro. Usualmente la gente con TOC no solamente tiene una obsesión, tienen varias. Y usualmente tienen varias formas de rituales compulsivos. Las investigaciones demuestran que la fobia específica tiene un alto componente hereditario, sobre todo si tiene relación con el TOC. El TOC básicamente una especie de trastorno que tiene que ver mucho con la genética, con una genética muy particular. Sin embargo, hay muchas posibles causas del desarrollo de la fobia asociada. Una cosa también puede ser experiencias que podríamos llamar traumáticas y obviamente que vienen acompañadas de medidas de seguridad, por ejemplo, enfermedades inmunosupresoras, personas que hayan estado enfermas en casa y haya sido muy necesario extremar las normas de limpieza. También están los modelos a uno que ha sido expuesto, personas que hayan sido muy obsesivas con la limpieza o que hayan tenido temor a las enfermedades, por ejemplo, padres muy sobreprotectores o sumamente compulsivos con la limpieza, pueden crear este modelo de todo debe estar limpio, todo debe estar seguro, todo debe estar sano. Entonces es muy probable que ahí también hay algunos aspectos de modelado. Las causas no están claras y esto lo que quiero decir es que en psicología nosotros no debemos apuntar a una sola causa. Esto ha sido un error de la psicología por mucho tiempo. La causa es esto, no. Tenemos que comenzar a pensar de una manera multicausal y que las causas tienen componentes biopsicosociales. Tienen que haber componentes genéticos y orgánicos, esa sería la causa biológica. También muchos componentes biológicos son ambientales, psicológicas y sociales. Esos componentes multicausales debemos verlo en casi todos los trastornos. Y tiene que haber usualmente los trastornos un esquema de predisposición y tensión. Es decir, qué elementos biopsicosociales, porque la predisposición no solamente es biológica o genética, también pueden ser aprendizajes tempranos. ¿Y qué estresores actuales, contextuales, permiten el desarrollo de este tipo de problemas? Esos componentes biopsicosociales y la predisposición, tensión, es lo que parece que está explicando mejor la mayoría de los trastornos mentales actualmente. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Bien, la fobia a la suciedad por contaminación y los gérmenes puede llegar a ser muy limitante, por ello el tratamiento debe ser proporcionado por profesionales, es decir, deben buscar una persona que sepa hacer la terapia. En el caso de conceptualizarse como fobia específica sin llevar síntomas asociados al TOC, principalmente está la terapia de exposición, que es la terapia por excelencia para las fobias, es decir, exposición a los estímulos temidos. Esto permite habituarse a la ansiedad, proporciona aprendizaje correctivo y permite la desconfirmación de ideas erróneas. Básicamente es la terapia que se hace en la mayoría de las fobias. Y está la terapia cognitivo-conductual, que tiene el elemento de exposición, pero además tiene el elemento de la reestructuración cognitiva, técnicas cognitivas que permiten corregir ideas irracionales relacionadas al miedo, al sentir miedo, y fomentar creencias más adaptativas sobre sí mismo, sobre las personas, sobre el mundo, sobre el trastorno, lo cual facilita la fase de exposición. En el caso del TOC, el tratamiento es un poquito más complejo. Usualmente con el TOC se tiene que recurrir a medicación. En los trastornos de ansiedad, en la medida de lo posible, no queremos que haya medicación. Si se necesita medicación, se da. Pero en la medida de lo posible queremos que la persona pueda experimentar la ansiedad. En el caso del TOC se da una forma de exposición muy particular, que es la exposición con prevención de respuesta. Es decir, te expongo a situaciones en las cuales haya estímulos que disparen las obsesiones, por ejemplo, ir a un baño público, tocar, por ejemplo, la barandilla de una escalera, tocar los pomos de las puertas. Todo esto era pre-COVID, obviamente. Ahora tenemos que quizás ajustar algunos aspectos de la terapia. Y posteriormente bloquear la realización de rituales, como por ejemplo no te vas a lavar las manos. Vas a tocar la barandilla y no te vas a lavar las manos. Obviamente ahora en tiempo de pandemia tenemos que hacer ajustes a este tipo de terapias. Esto no quiere decir que la terapia no siga siendo efectiva. Sí lo es,
pero ahora quiero discriminar normas sanitarias funcionales y efectivas del trastorno. Son dos cosas muy distintas. Y esa discriminación, que lo podamos hacer, sobre todo a nivel cognitivo, es útil tanto para la fobia como para el TOC. Y yo invito a pensar lo siguiente. Si vivir una situación que requiere extremar medidas de higiene para evitar contagios de una determinada enfermedad es un factor de riesgo para desarrollo de misofobia, quizás la pandemia de coronavirus tenga que empezar a contemplarse como una variable de riesgo para posterior desarrollo de la fobia a la contaminación. ¿No les parece? Asimismo, la cuarentena y las medidas de distanciamiento pueden ser factores de incidencia para la agorafobia. No sería de extrañar que empezar a aumentar la incidencia de este trastorno en la población, es decir, vamos a comenzar a ver nuevos casos. Y la pandemia de coronavirus va a hacer que nos cuestionemos y corrijamos todas las medidas de higiene y distanciamiento, pero ¿hasta qué punto? Vamos a ver en los próximos 5, 6 años, 10 años, un crecimiento de las tasas de trastornos de ansiedad, de misofobia, agorafobia. Esto lo dejo para pensar, no es algo que nosotros podamos responder, pero es algo que dejo para pensar y saber que esto es un factor que va a hacer mella en la salud psicológica de la gente. Y es por eso muy importante el trabajo que vamos a hacer, que estamos haciendo no solo en la pandemia, sino post-COVID, post-pandemia, el trabajo psicológico que se va a hacer, sobre todo también con una serie de problemas psicosociales, socioeconómicos y educativos, va a ser altamente necesaria la intervención de psicólogos y psicólogas idóneos. Sí, muchas gracias, Ricardo. Excelente exposición y la información muy interesante y enriquecedora. Vamos a iniciar entonces el periodo de preguntas y respuestas. La primera la hace Yajaira. Por favor, aclarar el concepto de despersonalización. Bien, la despersonalización es una forma quizás un poquito más avanzada de lo que se conoce como disociación, en la cual la persona no se ve a sí misma o digamos, no se reconoce como propia. Esto puede ocurrir cuando hay respuestas de ansiedad muy grandes, ¿ya? Ahora, no toda la gente experimenta despersonalización. Usualmente despersonalización se ve un poquito más en trauma, pero puede ocurrir en periodos de estrés o periodos de ansiedad muy elevados, pero no ocurre con todo el mundo. La disociación es un proceso psicológico en el cual la persona se distancia o se separa de aquellos elementos que pueden ser percibidos como nocivos, es decir, no los ve como propios. Obviamente me despersonalizo si yo veo en mi cuerpo sensaciones que puedo considerar amenazantes o son sumamente desagradables o generan efectos, digamos, psicológicos que puedo considerar nocivos. Y sí, la gente en ataques de pánico puede sufrir despersonalización. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice Denise Mendoza. ¿Hay algunas señales previas a la agorafobia para reconocer si una persona está teniendo síntomas leves? Principalmente veamos cómo la gente responde. Si la gente comienza a, digamos, a restringir, ahora es un poco difícil porque nosotros tenemos movilidad restringida. Y es necesario que nosotros estemos guardados en casa porque la exposición al ambiente puede ser muy riesgosa para el contagio. Pero digamos, en ambientes donde no hubiera COVID o pre-COVID, si la persona comienza a restringirse de salir y experimenta ansiedad al salir, de repente la persona sigue saliendo, pero comienza a notar algunos rasgos de ansiedad por salir, habría que ver, ok, ¿qué está pasando aquí? Y usualmente las personas no tienden a reconocer estos síntomas hasta que ya se desarrolla digamos, el problema. Y es por esto que es bueno hacer psicoeducación y es bueno hacer atención primaria, que la gente comience a detectar la ansiedad, no vea la ansiedad como un problema ni haga patológica la ansiedad, porque la ansiedad nunca es patológica. Lo que es patológico es la forma en que enfrentamos la ansiedad. Otra pregunta por Beatriz Arias. ¿En la agorafobia tiene que ver con la aglomeración de personas también o solo con el lugar? Puede ser aglomeración de personas. Es que el término de agorafobia es muy interesante porque viene de la palabra griega ágora. Se refería a las plazas públicas donde había el mercado, pero también donde la gente se reunía para hacer las asambleas, donde se hacían los negocios. Es decir, puede haber conglomerado, puede ser un espacio abierto, pueden ser lugares públicos. La presencia de gente o no, a veces no es necesario, por ejemplo, que añada la persona puede, el problema es la percepción que la persona tiene. Por ejemplo, si ve mucha gente puede ser un indicador de amenaza, o el hecho que no haya gente también puede ser indicador de amenaza,
Es decir, en la fobia, sobre todo el factor cognitivo, cómo la persona percibe la amenaza, es esencial para el desencadenamiento de la ansiedad. Tenemos otra pregunta por la compañera Rusia González. En el punto de la agorafobia, ¿cómo ejemplificaría en el punto de la tarjeta de afrontamiento, donde usted mencionó a la persona en situaciones de miedo? Si podría relatar alguna experiencia personal respecto a esto. Ok, uno de los primeros casos que yo ya recién graduado de la maestría, que empecé a trabajar en la clínica psicológica universitaria, me pusieron el caso de un muchacho que tenía ataques de pánico y tenía agorafobia. Entonces, el tratamiento no solo incluía la exposición, sino usar tarjetas de afrontamiento. ¿Por qué las tarjetas de afrontamiento? Cuando la persona está bajo la influencia de una emoción muy fuerte, como es el caso del pánico, que es un miedo muy extremo, se ocurre en nuestro cerebro un fenómeno particular. Nosotros pensamos racionalmente. El pensamiento racional está ligado a una estructura llamada lóbulo prefrontal. Cuando estamos bajo una emoción muy fuerte, esa estructura no está operante, está operando una estructura llamada amígdala. Es decir, la amígdala secuestra el cerebro y la amígdala responde únicamente a las emociones. Es decir, no puedo esperar que la persona elabore pensamientos racionales. Tengo que darle una tarjeta, tengo que darle algo para que se pueda anclar a ella. Entonces ahí está la tarjeta de afrontamiento. Por ejemplo, la persona sentía pánico, yo le digo, bueno, escríbete esto otro. Por ejemplo, los síntomas sobre todo. Los síntomas era lo peor. La tarjeta de afrontamiento decía, los síntomas son desagradables pero no son peligrosos. Otra cosa que decía, la ansiedad es pasajera, porque sí, si tú no te concentras en los síntomas de la ansiedad y dejas que pase, realmente pasa rápido. Realmente los ataques de pánico no duran una eternidad. La persona lo percibe como eternidad. Entonces, el muchacho llevaba en el bolsillo las tarjetas, salía, por ejemplo, al parque que estaba cerca de la casa, salía a la tienda, lugares cercanos a la casa primero, comenzaba a tener la falta de aire y sacaba las tarjetas. Como que esperaba un ratito y seguía. Y esto fue en gran medida el tratamiento. Porque no podemos esperar que en ese momento él se acordara de lo que yo le dije en sesión o lo que trabajamos en sesión. Era más fácil que sacara la tarjeta y lo leyera. Ahí sí es como se funcionan las tarjetas de afrontamiento. Tenemos otra pregunta por Dianelis. ¿Cómo podemos identificar que están desarrollando estos primeros síntomas, tomando en cuenta que es una situación frente a la cual las medidas de higiene y distanciamiento social han aumentado significativamente? Bien, lo principal son dos cosas. Uno, la función de la conducta. ¿Para qué hago algo? Ok, yo me estoy lavando las manos para que yo no tenga riesgo de infección por COVID. Esa es una conducta funcional en este contexto. Si yo estoy lavándome las manos por temor, ya es otra cosa. Fíjense, no es malo tener cierto grado de aprensión por enfermarse de COVID. Nadie se quiere enfermar de COVID. Pero es una conducta funcional prevenir el COVID al lavarse las manos. No es muy funcional lavarse las manos por temor, porque entonces estoy en la casa, no me he expuesto a ningún elemento contaminante, y si estoy cada vez que veo las noticias, corro a lavarme las manos porque la cantidad de casos aumentó, espérate, ahí ya la cosa cambia. Lo otro es, ¿qué pasa por mi mente cuando estoy haciendo esto? Si por mi mente no hay nada catastrófico, nada que aumente el nivel de ansiedad, simplemente, ok, esta es una norma sanitaria que debemos seguir para mantenernos saludables, eso es un pensamiento perfectamente racional. Si yo estoy pensando, no, aumentaron los casos, hay más muertes y todo esto, y comienzo a rumiar este tipo de pensamientos y esto me aumenta la ansiedad, probablemente estamos viendo quizás este cuadro, lo cual es esperable, mas no deseable en este tipo de situaciones. Es decir, es esperable que haya ansiedad en estas circunstancias y más en lo que estamos viviendo. La ansiedad es una respuesta ahora mismo lógica y natural ante lo que estamos viviendo. La cosa es cómo lo vamos a poder afrontar. La siguiente pregunta por Solange Castillo. Aquí en Panamá hay universidades donde enseñan las distintas terapias para tratar a personas con estos tipos de trastorno. Te voy a hablar un poco de mi experiencia primero como estudiante. Yo he encontrado profesores que han sido muy dados de enseñarte cosas, pero en los mismos programas no está del todo. Si tienes la suerte de tener un profesor, voy a mencionar a alguien que seguramente los estudiantes de la universidad conocen, que es el profesor Fabio Betancourt, que él se ha dedicado a formar estudiantes
en dar algún tipo de respuesta, pero una pata de la que hemos cojeado en todas las formaciones de psicología, licenciatura, maestría y doctorado, es que no se, sobre todo en las clínicas, no se enseña a tratar trastornos. Yo tuve que formarme, aparte, por mis propios recursos, como terapeuta, para poder hacer frente a este tipo de problemas. Y es bastante, digamos, vergonzoso que nosotros no estemos dando en las formaciones. Se discute si los licenciados deben dar terapia o no. Ok, pero a los magísteres, vamos a ver. Si hay una maestría en psicología clínica, esa gente debe salir por lo menos con los protocolos de tratamiento para la mayoría de los problemas clínicos. Y realmente yo no he visto mucho eso. Se enseña muy bien unas cosas, pero no tanto otras. Actualmente se está haciendo una gestión para hacer una maestría que tenga, digamos, que sea un énfasis en una terapia, en el caso que sea de terapia cognitivo-conductual. Pero eso está en desarrollo. Ahora, voy a hablar como profesor. En mi experiencia como profesor, yo he quedado en una maestría en otra universidad, terapia cognitivo-conductual y terapia integrativa. Mi intención es que el estudiante salga con herramientas por lo menos para atender población. Es lo que he intentado hacer siempre. Y he intentado, por ejemplo, también como profesor de práctica supervisada, que la gente sepa cómo atender casos. Ese ha sido lo que yo me he dedicado a hacer. Puedo hablar por mí como profesor y de otros profesores que conozco que hacen esto. Pero falta esto ya en el currículo, preparar estudiantes, ponerlos a que vean casos clínicos, a que hagan prácticas, a que conozcan tratamientos, que vean videos de tratamientos, que conozcan los protocolos. Y muy importante, que sean terapias basadas en evidencia. No todas las terapias necesariamente son buenas. De hecho, se sabe que hay un pocotón de terapias que son inertes. Inerte, bueno, como no hace ni bien ni mal, está bien. No. Una terapia inerte es tan mala como una terapia que puede hacer daño porque le estás restando la posibilidad a una persona que recibe una terapia que se puede beneficiar. Entonces ya va viendo ahora que nosotros comencemos a enseñar modelos basados en evidencia. Continuamos con otra pregunta de Ana Luisa Gutiérrez. ¿Se puede usar el modelo de ABC de Ellis para tratar estas fobias? Cuando yo hablo de terapia cognitivo-conductual, yo hablo de un conjunto de terapias. La TREC de Albert Ellis es una terapia cognitivo-conductual, de hecho fue la primera. Y sí, para tratar, por ejemplo, los pensamientos en que la persona tiene frente a el objeto fóbico o al tener miedo, nosotros lo podemos tratar perfectamente. De hecho, eso funciona, el ABC de Ellis funciona como un análisis funcional de la conducta. De hecho, el ABC viene del término del análisis funcional de la conducta, antecedente, conducta y consecuencia. Y podemos utilizar también el modelo ABC para elaborar más adelante experimentos conductuales, que en ese caso sería la exposición. Sí, perfectamente. De hecho, la TREC ha trabajado fobias efectivamente por años. Por último, vamos con esta pregunta de Yorlenis Chávez. Consulta, una niña de 2 años que llora porque no puede tolerar nada que tenga que ver con mojarse las manos, ni siquiera con témpera, ¿qué se podría hacer? Los niños muy pequeños están en un periodo, yo diría, 2 años, y es difícil que tenga un periodo preoperacional. Estás muy en la parte sensoriomotriz. Ahí principalmente es como los padres pueden un poco jugar al condicionamiento con el niño. Ahí te diría eso. Los padres deberían ir exponiendo a la niña poco a poco a las sensaciones y jugar un poco a contracondicionar a la niña, en este caso a este tipo de sensaciones. Ahora hay que ver si hay cierta sensibilidad a ciertas sensaciones, que alguna gente las tiene, o habría que ver si la niña tiene ya otro tipo de problemas de orden del neurodesarrollo. Esa es otra cosa. Por ejemplo, si la niña pareciera tener un trastorno del espectro autista o puede tener un trastorno de integración sensorial, eso habría que verlo también. Pero si, digamos, una niña completamente sana, que no tenga ningún problema de neurodesarrollo, tiene esto, podemos jugar un poco, digo jugar, porque podemos hacerlo a través de juego, podemos jugar con la niña un poco al contracondicionamiento. Funciona muy bien, claro. Es con los padres que tendría que hacerse la atención, no necesariamente con la niña, es con los padres. Tienen mucho más chance de trabajar con la niña, de repente que me den una niña y que yo, un perfecto extraño, trate con una niña tan chica.